tardes. Gracias por participar en un nuevo webinario del Instituto Nacional de Salud. En esta ocasión, este webinario es parte del módulo Avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas en la niñez. Esta tarde contamos con la participación de la licenciada Veraliz Morán, quien abordará un tema de gran relevancia y, por supuesto, de actualidad. Impacto del estilo de vida moderno en la salud cardiometabólica infantil, rol del sedentarismo, consumo de alimentos ultraprocesados y uso excesivo de pantallas. La licenciada Morán es nutricionista con maestría en salud pública. Se ha desarrollado en diferentes áreas del Ministerio de Salud, tanto en el nivel central como en regiones y CIBASI, y actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Salud como editora de la sección de la revista científica Alerta. Forma parte del equipo de gestión y coordinación del Nodo El Salvador, Campus Virtual de Salud Pública OPS-OMS, y es miembro del Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud, así como del comité editorial de la revista Alerta del Instituto Nacional de Salud. Quiero recordarle a nuestros participantes que por favor durante se dé el desarrollo de la ponencia mantengan cerrado su micrófono y su sonido. Eso sí, y su video también, por favor. Es un honor tener a la licenciada Morán ahora con nosotros y los dejo con ustedes para poder ser parte de este webinario. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a la doctora Xochitl Sandoval esta oportunidad que nos da de compartir este tema importante, relevante y que también necesitamos promover, enfocado en la educación alimentaria. Vamos a hacer un resumen, ¿verdad?, de todo del impacto del estilo de vida moderno. Todas las personas, ¿verdad?, nos hemos visto encaminadas a este estilo de vida moderno. Probablemente hace algunos años era diferente, habían otras costumbres, otros hábitos, pero esto también es lo que estamos viviendo en estos tiempos, y es cómo nosotros lo podemos orientar, cómo lo podemos enfrentar, tanto como personal de salud, pero también como familias, como comunidades. Bien, entonces el estilo de vida moderno ha cambiado, ¿verdad? La infancia ha cambiado su estilo de vida. Esto nos ha hecho que reflexionemos, aunque estos cambios no siempre han sido para mejorar. Han habido aumento de peso, que ya vamos a hablar de datos, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras preparaciones de alimento han cambiado drásticamente en 20, 30 años atrás, que teníamos otros hábitos. Si ven esta imagen, probablemente está donde están los niños jugando, estando al aire libre, era común hace algunos años, donde no íbamos en la calle, en los parques, en todos los lugares, había niños jugando, saltando, en las escuelas, y probablemente ahora también los niños juegan, pero también es tan común el otro lado que vemos aquí, comiendo, viendo televisión, películas, y el tipo de productos o alimentos que los niños ingieren, porque está en mano, porque facilita, porque a la familia le conviene, ¿verdad?, tener esto más cerca, o ellos se quedan solos y eso es lo que consumen, que vemos nosotros cómo han cambiado, ¿verdad?, el estilo de vida. Yo estoy plenamente segura que todos quieren ver niños jugando al aire libre, correteando, sonriendo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de este estilo de vida moderno que nosotros tenemos y que estamos enfrentando. Y como personal de salud también tenemos que orientarnos, investigar qué es lo que nosotros podemos hacer ante ello. Todas estas enfermedades cardiometabólicas, que ya en sesiones pasadas mencionados, hemos hablado a detalle, pero estas enfermedades nos computan problemas del corazón, los vasos sanguíneos, no dan otros trastornos metabólicos, que por supuesto la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial. Pareciera que estuviésemos hablando
de personas adultas cuando vemos estas enfermedades cardiometabólicas, o que solo da que en los niños no podemos presentar, no se presenta hipertensión, dislipidemia, obesidad. Pero parte de este estilo moderno es este resultado, el resultado de las enfermedades cardiometabólicas. Y si no fuese así un problema de interés para la salud pública o para la investigación, pues la doctora Sandoval no hubiese creado este modelo. Es parte de la preocupación que nosotros tenemos de evidenciar estas enfermedades y qué es lo que se está haciendo. Como les digo, probablemente en unos años esto solo se veía en obesidad en las personas o en algunos países. En El Salvador no se veían esos datos, pero ya hace un tiempo para acá ya sigue presentando estos datos y no solo en adultos, el sobrepeso es entonces, mencionando esta investigación que ellos estudiaron, este artículo, el riesgo cardiometabólico del 2022. Ellos estudiaron con 589 participantes con obesidad. La media de edad eran 11 años. ¿Qué significa? Para llegar a obesidad es que ha pasado un largo periodo. Inició con sobrepeso, ha seguido aumentando y luego ha pasado a obesidad. Ya un diagnóstico de obesidad significa que refleja una serie de hábitos, costumbres, sedentarismo. Y a los 11 años también pensamos qué futuro espera para, en este caso, participantes, pero es para cualquier niño. Como vemos a estos niños que en ese momento tenían 11 años, dentro de 5 años, si continúan con sus hábitos alimentarios, sus actividades, sus problemas. Pero vean que los niños que presentaban con obesidad grave, supuesto, ¿verdad?, tenían un mayor riesgo de obesidad central, abdominal, resistencia a la insulina, hipertensión y síndrome. Entonces, parte de esta investigación y este artículo científico confirma lo que decíamos con anterioridad. Son enfermedades que se presentan y que debe buscarse una solución, porque probablemente dentro de 5 o 10 años, ¿qué población se espera cuando los niños presentan estas alteraciones cardíacas? Es de ponernos a actuar. Entonces, estas alteraciones cardiometabólicas también están relacionadas. Tenían su centro el síndrome. Un niño, una niña que presente ya un síndrome metabólico necesita un control inmediato, pero un cambio también de acciones, pero no solo el niño, ¿verdad? Porque el niño no es aislado, él depende de una familia, depende también de un y para llegar a un síndrome metabólico es que la familia también se ha comprometido o ayuda. Entonces, lo grave aquí también, ¿verdad?, que si el niño inicia con este diagnóstico, síndrome metabólico, si no hacemos alguna acción, llega adolescente, llega adultez, donde probablemente algunos cambios sean más difíciles de hacer que cuando fue un niño o una niña. Esta es la prevalencia de niños menores de 5 años. Vean ustedes que estos son los niveles y tendencias de la nutrición infantil. ¿Sí? Ellos lo tienen como por regiones. Nosotros, como América Latina, tenemos 7,6. Esto, que tengamos datos nosotros, pues es alarmante. Por supuesto, vean quién tiene la mayor prevalencia, pues es Oceanía. Son países ricos, pero vean que no importa si los países son ricos o tienen otras necesidades económicas. Cuando nosotros hablamos de problemas, estamos con la doble carga de nutrición. ¿Qué significa esto? Que en una misma región tenemos sobrepeso, obesidad, pero también hay desnutrición crónica. Entonces, esta
este sobrepeso que se evidencia aquí no es solo para los países que ya en América Latina presente edad, también. ¿Vale? Entonces, estamos hablando aquí de un problema grande, mundial, ¿verdad?, que nos afecta a todos. Si vemos la prevalencia global, en el 2012 era 5.3, en 2024 5.5. Entonces, vamos en aumento cada vez que se realiza este tipo de investigación sobre eso. Y aquí son los números del mundo. Vean ustedes, Latinoamérica y el Caribe, 4.1 millones de niños menores de 5 años que están ya afectados con el sobrepeso. Entonces, tenemos casi la población de El Salvador. Pero para que tenga una este dato, es que las acciones de familia, comunidad, otro tipo, ¿verdad?, han llevado a estos niños. Y nosotros aquí, con esta fuente del panorama de la seguridad alimentaria y nutricional, 24, vemos aquí cómo en 10 años ha venido en aumento este sobrepeso. En el mundo, 5.5, 5.6, podemos decir, hay poco, pero es a nivel mundial. Y siempre va en aumento. En África, que conocemos las situaciones, 5.6, vale. Pero vean nosotros en América Latina, teníamos 7.4 y el último dato 8.6. En aumento, ¿tá?, más de un 2%. En América septentrional, que es Estados Unidos, Canadá y Europa, pues ellos sí presentan un límite. No es grande que hayan disminuido, pero sí aquí presentan un límite. Y Oceanía, lo que veíamos en el mapa anterior. Ya vean ustedes que de 11 pasó a 16. Probablemente a un país, en un área con dinero, pero también presente. Y en Asia, que se podía pensar a toda la gente delgada y todo, pero también presente. Entonces, si nosotros estamos hablando de estos niños menores de 5 años, sobrepeso, esto fue su último caso, por ejemplo, son 10 años. Probablemente si tenemos otro corte de 5 años, pues también se presenta. Sí hacen acciones, políticas públicas, pero luchamos constantemente con factores como la banda, las empresas. Y nosotros en el país, con la encuesta nacional, ¿verdad?, 2014-21, teníamos 6.3 y en la última encuesta 8.3. Significa que aumentamos 2 puntos porcentuales. No estamos alejados de la meta. ¿Sí? Y ¿verdad?, en las de diabetes, es parte de esos problemas metabólicos. Vemos que 589 millones de personas vivían diarios para este corte. Da más de 9.5 millones de niños. Y vean que 1,9 millones eran niños y adolescentes menores de 20 años. Entonces, para llegar nosotros como personal de salud, ¿verdad?, que para presentar un diagnóstico de este tipo, hay muchos aspectos que evalúan el personal médico. Pero que tengamos 1,9 millones de niños y adolescentes es que también tenemos problemas. Entonces, estos factores de riesgo de la salud cardiometabólica son, ¿verdad?, como todo, en el aspecto de salud estamos relacionados. Nuestro organismo, nuestro cuerpo se relaciona. No es que tenemos, por ejemplo, el hígado por una parte, no. Todo se articula, todo está conectado, y cuando hablamos de un factor de riesgo, si presentamos un factor de riesgo, hay mucha probabilidad también, ¿verdad?, de aumentar, de presentar cierta
ciertos problemas. Miren ustedes que unos factores de riesgo, no de tanto, porque tenemos muchos, es primero el sedentarismo, que es la nueva enfermedad. En mucha literatura ustedes la pueden encontrar, que es el nuevo cigarrillo que tenemos. Es el vicio. Probablemente nosotros evaluamos cuántas veces al día pasamos sentados de una forma sedentaria, sea más de lo que quizás ya pensamos. El consumo de alimentos ultraprocesados. Esto está una propaganda que existe para eso y el uso excesivo de trabajo. Estos tres factores puestos en interrelación. En un hogar podemos presentar los tres factores: el sedentarismo, el consumo de alimentos ultraprocesados y el uso. Pensemos en la primera imagen que compartíamos. A los niños sentados comiendo pues estos alimentos ultraprocesados, estos productos, y el uso de cada pantalla. Entonces, en un mismo entorno podemos encontrar nosotros estos factores que nos resultan la ansiedad, la dislipidemia, que enfatizamos. Estamos hablando de la niñez, que son enfermedades que antes se presentaban en adultos, pero ahora se niñez. Entonces, estos tres factores, tres de tantos, ¿verdad?, nos están marcando ese, ¿verdad? Nos dejamos envolver en todo este uso de pantallas, en el consumo de alimentos procesados. La presión también que hay en la sociedad para consumir alimentos procesados, el tamaño, las porciones. Esta definición, ¿verdad?, es bastante amplia, pero es una completa definición de los alimentos ultraprocesados. Cuando nosotros iniciamos, que es una formulación de varios ingredientes, siendo que agregados, esto, lo otro, vean, sal, azúcar, aceite, grasas trans, ¿verdad? Hay sustancias alimenticias que se pueden, preparaciones culinarias, ¿verdad?, saborizantes, colorantes, edulcorantes, los colores que nosotros querramos existen, como los aditivos. Estos aditivos lo que hacen es que imitan las calorías. Probablemente las personas digan: es que yo cuando consumo este cierto alimento, producto, quiero comer más o no me lleno, entonces puede consumir 3, 4 bolsas de estas papitas que comercializan, porque inhiben este proceso de sentirse pleno, de sentirse lleno, ¿verdad? Porque también este es el sentido del comercio. Recordemos que todo esto es parte del comercio y la propaganda. Aquí no es promoción, es propaganda de estos tipos de alimentos. Los alimentos ultraprocesados se toma una clasificación. Esta pues, se inició de 19, ya tenía pero partimos de esto, de Montaigne. La primera son los alimentos sin procesar, las frutas, vegetales, claro, han sido cultivados, han sido cuidados, todo. Entonces esos son alimentos mínimamente procesados. El grupo 2 pues son ingredientes culinarios, ¿verdad?, de los que son ingredientes culinarios que nosotros tenemos. Aceites, algún otro tipo de aderezos, pero son partidos de los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Y luego están los alimentos procesados, ¿verdad?, que son los enlatados, los quesos, todos estos tipos de parecidos. Y el último, que son los alimentos ultraprocesados, que esto es, por supuesto, ¿verdad?, llevan aditivos, edulcorantes, como veíamos en la televisión, bebidas azucaradas, dietas, comida rápida, ¿verdad? Llevan en su preparación azúcar y también
se les agrega más azúcar, sal. Entonces, algunos han perdido hasta todo su sabor del alimento. Cuando nosotros, bueno, se comercializan estos productos y leemos los ingredientes, pues está a la entrada del glutamato sódico y al final probablemente sea el alimento que nosotros. Hay preparaciones, hay sopas instantáneas que tienen ese 50 ingredientes. Bueno, es totalmente ultraprocesado. Y lo primero que tienen es sal. ¿Y quién lo consume? Probablemente sean pacientes hipertensos, que su recomendación o su indicación es que no usar y sea un tipo de este tipo de sopas que una que almuerza. Entonces, vemos nosotros que es necesario esta clasificación para encaminarnos a qué estos alimentos ultraprocesados, ¿verdad? La OMS también recomienda para los productos, ¿verdad? El azúcar, ¿qué nos recomienda la OMS? Por supuesto que no supere el 10% de glucosa. Cuando nosotros decimos a un paciente 10%, 5%, mire, ¿qué es eso? Es más práctico decir cucharaditas, cucharadas, no le agreguen más azúcar a su vida. El café es tantas cucharadas, pues disminúyanlo. ¿Por qué? Porque nos presentan todos estos riesgos, la obesidad, diabetes, por supuesto las enfermedades cardíacas, los triglicéridos, y el hígado graso, que es una patología muy frecuente, más de lo que probablemente se crea, pero es muy frecuente. Y hay investigaciones a que el hígado graso no siempre, no es por muchas veces la fructosa, el azúcar. Recordemos nosotros también, ¿verdad? La sal, menos de 5 gramos de sal. Pero cuando se revisa qué es lo que come, no es solo la sal de su comida, sino que la sal de estos productos, de poquitas, de y ya saben, está la hipertensión, que las enfermedades cardiovasculares. Cuando revisamos las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial, según la OMS, las enfermedades cardiovasculares es la primera causa. Pero es todo eso. Para muchas enfermedades, la mayoría su base siempre es la alimentación y la nutrición. En las grasas saturadas, la OMS nos recomienda menos del 10%. ¿Por qué estas grasas saturadas? Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, obesidad, cáncer, las grasas trans. La OMS ha lanzado una estrategia PLACE que es para que los países disminuyan el uso, lo eliminen, al ver que está relacionado con todas las enfermedades cardíacas y que el consumo de estas grasas trans es enfocado meramente en los niños. Y estos aditivos, este es un estudio de los alimentos ultraprocesados 23 que fue una revisión bibliográfica encontraron que el consumo de estos aditivos estaba relacionado con la cabeza, náusea, con los colorantes, la hiperactividad en el niñez, la disfunción, el colon rectal, la colitis. Muchas veces los pacientes se quejan de itis, de dolor, pero revisemos qué es lo que estamos sufriendo. No es solamente que puede ser el café, pero ¿qué más? Por supuesto, a esto está relacionado el estrés que manejamos en este vida moderna que tenemos. Los problemas respiratorios, ¿verdad? Y este estudio lo evidencia una revisión bibliográfica. Entonces, ¿qué es lo que nos envuelve en estos alimentos? Por supuesto, son altamente estimulantes. Azúcar, sal,
estos tienen un efecto hiperlatable que causa inhibición a la saciedad. Es decir, pueden comprar una bolsa de papas de diferentes tamaños y los niños comen, las personas comen y no sienten que hay una saciedad. Entonces seguimos comiendo, se sigue comiendo. Entonces el cerebro lo vamos pues engañando a este sistema. Entonces sentimos placer, siente placer al comer esto dulce, salado, esta combinación de estos ingredientes que tienen los alimentos ultraprocesados, entonces es un placer y van dificultando el cerebro. Recordemos también, ¿verdad?, que el estómago se va adaptando a la cantidad de alimentos que nos consumimos. Más se come, más y más se va. También la grasa abdominal que se observa tanto en los niños y que es común que el niño urbano pues, está con algún problema ya de sobrepeso. Y trata de hacer ejercicio, pero si hay un daño, es necesario referir a un establecimiento, a una consulta, a un control. Se refiere con una nutricionista pues, para apoyar bajar peso, recurrir a la alimentación y nutrición. Este estudio también fue que encontró estos efectos del consumo. Recordemos que ese sabor dulce que indica ver, hay siempre uno, siempre otro, y hay una señal neuroendocrina, como decíamos, de placer. Por supuesto, a esto me da una alteración de la homeostasis de la glucosa y aumentando la resistencia a la insulina, que es muy frecuente encontrar resistencia a la insulina y que no va a llevar a eso. Casi no hay control, no hay tratamiento, no hay enfermos. La dislipidemia y aún mayor dislipidemia. Probablemente las personas que antes tenían un peso adecuado, pero con los años que van cambiando su dieta, van cambiando este consumo, se va aumentando, entonces tiene un aumento. Entonces estos edulcorantes pues dan una alteración en la microbiota, en la absorción de nutrientes, alteran la respuesta insulina. Esta investigación evidenció estos problemas al consumo de alimentos ultraprocesados. La investigación es del 2023 y concluye que debe disminuirse este consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, estas alteraciones cardiometabólicas, que nos da el centro de esta alteración es la obesidad. Pero como decimos, para llegar a un diagnóstico de obesidad, ¿qué pasa? Un leve aumento de peso, luego el sobrepeso, hasta llegar a la obesidad. A veces se quiere bajar de peso o dice, o en la consulta nutricional, que dentro de un mes tienen alguna actividad y ni siquiera eso no. Sí, eso no se ha pasado tantos años sin ganar ese peso. Entonces, también debe ir acompañado de una educación nutricional, ejercicio. Pero el centro, sí, de obesidad, probablemente diabetes mellitus, tipo 2, la hipertensión y el futuro. Aquí también, cuando nosotros hablamos de obesidad, que es el centro de estas patologías, que pensemos en el futuro. Si un niño ya inicia con estas situaciones de salud, pero al llegar a adulto mayor, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo nos vemos? Pues dependiendo de la persona o siendo activo, siempre haciendo cosas, pero depende también de nuestras acciones, de este día, de momento. Entonces, las consecuencias de estos consumos de ultraprocesados, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los problemas digestivos, por supuesto que hay un impacto en la salud.
nosotros vivimos en una sociedad, ¿verdad? Un crecimiento de esa forma de burlarse de las personas. Y no es, y por supuesto, no nos debemos. Cada tiene sus problemas. Es el ambiente doméstico que nos violenta. Batir estas propagandas, estos anuncios. Si se sientan a ver televisión, revisemos cuántas propagandas hay. Rápido. Si vamos caminando en una cuadra, hay 2, 3, 4 restaurantes de comida rápida. Van de uno, de otro, en este desayuno, en este refrigerio, en este almuerzo, en este están, nos bombardean, la propaganda bombardea. ¿Y de qué también da este impacto en la salud mental? Porque es la necesidad de sentir, vamos a ir a comer, pero esta persona no come esto, no come lo otro. Bueno, para los niños, a sentirse fuera del grupo, eso también les impacta en su estado. Entonces, viendo toda esta situación, hablemos del sedentario. Esta es una definición, ¿verdad? Que un comportamiento implica estar despierto en posición sentada, reclinada o acostada, con un gasto energético, ¿verdad? Aquí estamos hablando de sentado. Probablemente pasemos en la computadora todo el día trabajando, pero es sentado. Aquí, sentado, revisando. Tenemos que buscar una pausa activa, levantarnos, hacer esto, lo otro, en algún momento ir al aire libre, porque siempre es el sentado. Probablemente nuestros hábitos aquí también del estilo moderno. Entonces, había otro tipo de trabajo, más activo, se salía y revisemos en un día cuántas horas pasamos sentados. Claro, el trabajo nos demanda estar sentados, con una computadora, cumplir nuestro trabajo de la mejor forma, disposición que nosotros tengamos. Pero podemos hacer, levantarnos, hacer esto, lo otro, estirar bien para movernos un poco. Aquí, en esta investigación, pensé que el tiempo de pantalla en bebés y niños pequeños, que se hizo un estudio prospectivo. Vean que esto recopilamos los datos cada 6 meses de los niños de 6, 12, 18 y 24 meses. ¿Por qué es necesario realizar estas investigaciones? Porque es ahí donde iniciamos los hábitos del tiempo que pasan sentados. ¿Y cuál es el objetivo de pasar de una pantalla? Estos niños chiquitos no están jugando, no están riéndose, no están compartiendo. Hay mucha relación con esto, ¿verdad? Y vean que ellos evidenciaron que a los 6 meses, ¿verdad? Los niños estuvieron expuestos a un promedio de 1 hora y 16 minutos, con una desviación estándar de 1 hora. Vean que estos datos pues son impactantes, ¿verdad? Y luego aumentando de 2 horas y 28 minutos a los 24 meses. Estamos hablando de niños de 2 años. ¿Quién puede estar viendo en una pantalla? Probablemente pues la familia diga que es educativo aquí, pero no es recomendable para estas edades. Que puede ser más educativo, leamos un libro, veamos estas imágenes en un libro, hablemos, platiquemos, sacamos flores, la calle, pues, o la ventana. Una cosa, pues, nos tenemos que ingeniar, porque vean que ya estos niños pasar tanto tiempo frente a una pantalla y sentados, ¿no? Riendo, caminando, y ellas, la conclusión principal que tuvieron es que la familia es la recomendación que nosotros sabemos que hay recomendaciones hasta para eso se han sacado vista de que el uso de pantallas se vuelven los cuidadores. No sé si ustedes han logrado observar, pero en la calle, en los buses, en las clínicas,
Los niños que van a pasar consultas con pediatría piden el celular, tendrán 2 años, y piden el celular y se sientan a jugar y a ver. Y entonces vamos creando de que estar sentados y solo viendo en una pantalla. La Academia Estadounidense de Pediatría tiene recomendaciones. Para los menores de 2 años, ellos dicen que evitar el tiempo frente a las pantallas de 18 a 20. Por supuesto, antes de este año, pensaríamos que nadie parte alto papel. Sí, mencionan que puede haber una videollamada familiar, una reunión virtual, un saludo, pero no excedernos. De 2 a 5 años, no más de 1 hora al día, que sea un contenido educativo de algo. ¿Verdad? Y hay que evaluar también lo que ven los niños. A veces se puede caer en ese error, que ahí está sentado viendo algo, pero veamos qué está. Hagamos. Y los límites de tiempo, de 6 años. Hay que no interferir en el sueño. Es común en algunas personas llevarse el celular o lo que tengan a la cama. Recordemos que son 2 horas antes de dormir lo que deben dejar de usarse el dispositivo, porque también interfiere en eso. Aquí en la teleclínica de salud mental se ha mencionado muchas veces esta, y de que la cama es para descansar y no estar otras cosas, o el celular, o jugando, o platicando. Probablemente los jóvenes lo ven tan natural, ¿verdad? Pero después resulta con alteraciones, ¿verdad? Hay que realizar otro tipo de ejercicios y otros conductas saludables. Entonces vemos que estas recomendaciones es mínimo tiempo. ¿Por qué? Porque somos las familias, las orientaciones que dan. Cuando veamos, hagamos. Yo sé que estemos diciendo esto es difícil, está muy arriesgado, es de vicio, ya es una costumbre. Sí, pero las familias que se preocupan por sus niños, porque crezcan sanos, hables con una buena salud mental en lo que podamos, yo sé que pueden recuperar las orientaciones. Porque si a veces, ¿verdad? Lo más conveniente no es lo más. Aquí está el celular, juega un ratito, mientras yo hago otras cosas. Pero el daño que estamos haciendo para estos niños. Entonces también la OMS pues tiene directrices para la física. Así que esta pues, nos recomienda que el corazón, la actividad física, realizar es mejor que nunca, ¿verdad? Y aquí también no es la falta de ejercicio lo que nosotros tenemos. Es el tiempo estamos sentados sin una actividad. Para esta edad, para los niños de 5 a 17 años, recomiendan 60 minutos de una actividad física diaria, aeróbica, intensidad. Y por lo menos 3 días. ¿Sí? En las escuelas se promueve también la actividad física, pero también las familias. Ya lo podemos crear en un espacio. Yo sé que la vida moderna, nuevamente, nos llegamos tarde, cansados, pero también es parte de nuestra salud mental compartir con hijos pequeños, nos divertimos, platicamos y nos vamos acercando a disminuir esa brecha que podríamos tener cuando llegue a adolescentes. Por supuesto, los beneficios de la actividad física. Esta es una revisión bibliográfica que se hizo. Ellos concluyeron que el mantenimiento del equilibrio de energía y prevención, anotar la prevención y mejora la salud. Hay una prevención de insomnio, pero ven también que mejora las interacciones sociales, la disciplina, el liderazgo, el trabajo en equipo. Cuando hacemos juegos a varios niños, siempre se observa un líder que debe promover, ¿verdad? A todos los niveles.
que tengan, que compitan, pero sanamente. La disciplina, el cumplir la meta, el cumplir rigurosamente las actividades. Y lo más importante, el trabajo en equipo, que eso le va a beneficiar en el momento, pero que también. Entonces, estos cambios en nuestra vida moderna, ¿quién? Este tipo de preparaciones de alimentos, que siempre están listos. Se pasa a un lugar y comemos. Ya está listo, no tengo que hacer nada, más que tener el dinero para comprarlo, porque también no, muchas veces no es un precio accesible. Sí. O si se pide para la casa, solo se calienta, se sirve, ¿verdad? Están empaquetados ya. Y hay bebidas. Vean que aquí las ventas, ¿verdad? De comida rápida siempre agregan una bebida. Creo que tienen los combos que lleva a comprar algo, le agregamos la gaseosa. Y aparte de eso, se le agranda a la propaganda, ¿verdad? De agregarlo por $1. Se lo agrego. Y el que no lo quiera agrandar, pues se ve como extraño en esta venta, ¿verdad? Agrande, no quiero, agrande, solo $1. Pero ¿cuánta cantidad de vida da? O esta repetición, pague usted uno y sírvase las veces que quiera la bebida. En cantidad de azúcar, hay como, tenemos esta situación, que algo está gratis, decimos, o mire, yo ya pagué por una, entonces las veces que yo quiero, puedo repetir. Y eso, vemos aquí la cantidad de azúcar y la capacidad básica, ¿verdad? Que se nos va afectando. Entonces, y los problemas de salud, que es, estos son alimentos de grasas saturadas, de azúcar. En general, los alimentos ultraprocesados tienen baja calidad de azúcar. Tanto proceso o esta comida rápida, la cantidad de grasa que lleva en sus preparaciones. También estos cambios en la vida moderna, a las preparaciones. Antes aquí, las pupusas o las tortillas se preparaban con mal. Toda esta situación, ¿verdad? De cambios también en la producción de los tipos de materiales para preparar las pupusas, que algo es bien común, pues se desencadenó en comprar estas pupusas. Las personas que las preparan con grasa, casi fritas están las pupusas. Entonces, sí, la pupusa tiene un buen valor nutritivo, pero veamos sí, la cantidad de grasa. Las porciones. Antes las porciones, con estos cambios que nosotros hemos tenido, pequeñas, no había de que se repite o grande. Compró. Esa es la cantidad que usted compra, se puede dar eso. Y el uso de pantalla. Ya lo hablábamos nosotros, que este uso desmedido y que en cualquier momento nosotros vemos niños, adolescentes o personas en la calle el uso de pantallas y probablemente de aquí a unos años nosotros tengamos algunas situaciones de vista de las personas o del otoño también, la columna de estar solamente inclinados. Y como decía, esta propaganda, este ambiente obesogénico que tenemos en nuestro país, porque El Salvador es también en América Latina y muchos países se da este ambiente obesogénico. Como les menciono, si contaron cuánta propaganda también hay en cada lugar donde nosotros vamos. No caminamos ni 10 minutos y está la venta de este tipo de hamburguesas, o si no, la oferta, ¿verdad? Por tanto, llévese esto, llévese lo otro. En general, casi no encontramos la propaganda de ejercicio o de que camine, algo así. Nosotros, pues el país tiene varios espacios para hacer actividades, parques, salen que está más infantil. Vean ustedes que estos son los cambios y opciones de este tipo de alimentos, ¿verdad? En el 1970 eso era lo que se comercializaba. En el 2024
explicando el tamaño. ¿Qué es el tamaño de esta bebida que viene, ¿verdad? Así, bueno, y la cantidad de grasa? Pero esta del 2024, pues cómo allí sale la grasa, se ve la cantidad de carne, cómo el papel, el pan, ¿verdad? El pan brilla. Pero vean el tamaño, cómo el tamaño ha cambiado en esta comercialización de estos alimentos ultraprocesados, igual que antes. Antes eran de preparación impecable, entre grasa, ingredientes. Entonces, vean cómo esta propaganda también envuelve y pues nos vemos sin pensar, comprando y nos adaptamos. Esto es lo que está de moda, esto es lo que yo quiero comer, en cualquier reunión se pide. También la población pues menciona que para salir a comer tiene un costo más accesible que otro tipo de actividades. Y cuando la preparan en su casa o que hace, pues también la familia siempre tiene así. Pero bueno, cada quien sabe la situación. Aquí lo importante es que nos hemos acostumbrado a ver en estas grandes cantidades que hace años no era necesario consumir. Entonces nosotros, pues aquí en el instituto, ustedes ya en la palabra de la doctora Sandoval, en reunión, nosotros vamos de la evidencia científica, ¿sí? Viendo esta situación cardiometabólica que tenemos en niñez, familias, nosotros también estamos innovando y preparándonos. Nosotros en la revista Alerta hay investigaciones relacionadas. Claro que hay más, porque es la evidencia científica quien alega, es quien evidencia para el trabajo de las políticas públicas, la atención clínica. Pero nosotros debemos decir, pues como personal de salud, partir de la evidencia científica. Tenemos la guía de práctica clínica, aquí hay una de obesidad para la persona. Pero revisemos. Estos aspectos los podemos tomar, algunos detalles para la niñez. Las investigaciones que se realizan, que siempre notan qué debemos hacer, cómo lo podemos hacer y qué. También, cuando nosotros hablamos de un centro de simulación, es de evidencia científica y enfocada también. Tenemos las encuestas. Sin las encuestas, nosotros, que parte de una evidencia, ¿verdad? No podríamos presentar esta epidemiología nutricional también. ¿Verdad? Entonces, nosotros, viendo esta situación cardiometabólica en la niñez, la revista Alerta está preocupada también y se requiere que tengamos una evidencia científica. Tenemos publicaciones, pero nosotros queremos también. Recordemos que la revista pues, es un instrumento para la difusión y la información, siempre basada en evidencia, no en lo que nos mencionan en las redes. Nosotros somos una revista indexada y de acceso. Nosotros aceptamos manuscritos. Aquí invitamos a las personas que requieran hacer la investigación y publicaciones. La revista Alerta es traducida en inglés. Si alguien quisiera hacer una investigación con la señora que estamos viendo en este momento, o los anteriores, o los siguientes, que bien recibido para la publicación. Entre más evidencia científica y la publiquemos nosotros en el país, pues se ve el trabajo también que está. Nosotros queríamos también aprovechar aquí que la revista Alerta brindamos cursos para futuros investigadores y que el resultado pues sea publicaciones. Y quizás una orientación, una solicitud de nosotros de nutrición, que es estos de las enfermedades cardiometabólicas, de estos alimentos ultraprocesados. ¿Qué nos están haciendo? ¿Qué nos espera también a futuro? Hemos realizado cursos de nutrición, de salud pública e investigación, también redacción de artículos científicos. Este año estamos preparando el curso básico, publicar
orientando a los futuros investigadores cómo hacer su investigación, su publicación, la redacción de artículos de informe de caso, redacción de revisiones narrativas. Estos cursos nos lleva a hacer todo un proceso de revisión editorial, pero también recordemos que al ser traducida también en inglés, no son de fronteras para que en todas partes. Esta es una socio, ¿verdad? Con el campo virtual de salud pública que nosotros nos vimos. Incluso ahí también podemos encontrar cursos relacionados con la enfermedad cardiometabólica, pero también en ese momento para la construcción de artículos. Entonces nosotros volvemos con esta imagen del principio. ¿Cómo quisiéramos encontrar más niños y niñas en este aspecto? Jugando, riendo, compartiendo al aire libre. ¿Verdad? Que esta es una imagen que no la vemos muy frecuente, como quisiéramos. Pero si todos hacemos un trabajo, lo promovemos en las familias, ¿qué actividades podemos hacer? Probablemente aquí la población que nos escucha sea bastante joven, quizás no disfrutaron esto tan al aire libre porque hace algunos años no teníamos absolutamente de estas pantallas, de todos estos medios. Entonces, pues el trabajo de los niños y las niñas era pues el juego. Entonces, todas estas enfermedades cardiometabólicas nos esperan un futuro bastante preocupante que nosotros debemos asumir como personas. Al final, es verdad que la industria alimentaria ha transformado nuestra alimentación. No siempre lo conveniente a esa. Si me conviene comprar, si me conviene saludar, ¿cómo me veo dentro de 5 o 10 años? O ¿cómo veo a mi hija dentro del tiempo, cuando sus hábitos alimentarios estén más fijados? Porque en la niñez es que se fijan los hábitos alimentarios, el uso también de estos medios y lo que nosotros buscamos. Pero los hábitos alimentarios se fijan antes de los 5 años. Ya en la adolescencia van creciendo, nos hace un tanto difícil cambiarlo, pero no es difícil. Incluso llegamos a la adultez con otros hábitos alimentarios, lo podemos hacer. Siempre con el acompañamiento de salud, del nutricionista, ¿verdad? Y el deseo de las personas de querer su estado. Muchas gracias por la atención. Gracias, licenciada Beraliz, por los contenidos que he vertido en este webinario de gran interés, por supuesto, no solamente para los profesionales de salud, sino también para todos aquellos que somos padres de familia, por supuesto, para el futuro de nuestros hijos. Tenemos algunas preguntas, licenciada, que voy a leer en este momento para que usted pueda responderlas. Néstor Hamilton dice, ¿se tiene información reciente sobre la prevalencia de enfermedades cardiometabólicas en la población salvadoreña, tanto para niños, adolescentes y adultos? Gracias, muy amable por su pregunta. Nosotros, el Instituto Nacional de Salud, pues hizo la NECA en el 2015. Se está programada para hacer la próxima, la encuesta de enfermedades para el 2026, que incluye otros indicadores. Tendríamos que esperar a esta encuesta para obtener resultados con este tipo de enfermedades. La encuesta nacional de salud del 2021 ya nos reflejaba los datos de sobrepeso. También hay otra información en estas encuestas que nosotros podemos relacionar. Pero como les menciono, vamos a esperar el próximo año para tener estos datos de la encuesta. Gracias. Gracias. Dorothy Macy dice lo siguiente. ¿Cómo se puede educar a los niños para que firmemente tomen la decisión de comer solo alimentos saludables cuando la propaganda es tan intensa? ¿Es necesario que haya leyes para que estas grandes compañías no contribuyan a la mala alimentación del país? Y felicita por la ponencia. Muchas gracias por su pregunta. Sí, la propaganda nosotros nos tiene en cuenta. Y como decíamos, sentémonos a ver
momento ver televisión con niños ya grandecitos, no hay un anuncio que sea de otro tipo, más que solo de alimentación. Sí, las políticas públicas para regular estos tipos de alimentos y productos pueden estar. El Ministerio de Salud ha hecho coordinaciones y tiene normativas relacionadas. Pero yo también pensaría, ¿qué hacemos como familia? Al fin y al cabo, los niños son un reflejo de eso. Y nuestros hábitos como familia es compartir, platicar con nuestros hábitos como familia, porque es sentarnos frente a la televisión, por eso es lo que va a meter. Si nuestros hábitos es salir y vamos viendo el celular, o no platicamos con nuestros hijos, pues eso es. Pero sí, las políticas públicas pueden llegar a encaminar, a regular ese tipo. Y hay la importancia de la evidencia científica para dar el respaldo técnico y profesional a los tomadores de decisiones. Gracias. Muy bien, gracias. Marcela Marroquín dice lo siguiente: ¿qué orientación se puede dar a las familias para disminuir el uso de las pantallas en la niñez? Gracias, muchas gracias, Marcela. Pues primero el ejemplo, ¿verdad? Las familias. Salir. Si vamos a salir, probemos, pues, una vez que no llevemos celular, todos vamos a pasear, respiremos el aire, compartamos. Más. Vamos caminando en una calle, platiquemos. Nuestros hijos, podemos decirle la forma del árbol, si están chiquitos. Mira el color verde del árbol, el cielo es azul, ¿qué pensamos de esto? A medida que también nosotros nos preocupamos disminuir este uso de pantalla, pues vamos a tener también regular. A veces hay familias que les compran celulares a los niños desde pequeños. Ya veíamos las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. No dar celulares tan chiquitos. Hay otra forma de jugar. La familia tiene que retomar también estas acciones y nosotros. Gracias. Muy bien, Marisela Rivas menciona lo siguiente: ¿en qué medida el entorno familiar y escolar contribuyen a consolidar hábitos saludables o poco saludables en los niños? Gracias, como decía, ¿verdad? También el entorno escolar. Ahora hay tiendas saludables en las escuelas, pero al salir de la escuela, ¿qué es lo que encontramos? ¿Verdad? También en las escuelas, cuando veamos en los colegios y vamos a los recreos, veamos cuántos niños y niñas están jugando y no están en un celular que les han dado por seguridad, ¿verdad? Pero también este entorno a nosotros, pues nos envuelve. Y las familias, ¿qué debemos hacer? Porque nos encontramos como entre la espada y la pared, ¿verdad? La propaganda pues dice, obliga a comprar, pero ¿quién toma las decisiones, ¿verdad? En nuestra familia. Es un ambiente obesogénico grande que tenemos, pero también, ¿qué podemos hacer? Porque hay que analizar nuestra salud, es la salud de los niños y niñas y las familias. Yo les puedo asegurar que cualquier papá o mamá que queremos a nuestros hijos dice, mire, hagan esto en las escuelas, lo hacemos, que es por la salud de nuestros hijos. Gracias, doctora. Muy bien, Hazel García menciona qué estrategias se pueden recomendar a las familias para disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. Bien, gracias, doctora. Una recomendación es que si están muy pues enviciados, por decir esa palabra, tal vez la correcta de comer, de estos alimentos ultraprocesados, revisemos, hagámonos ver. Este fin de semana no vamos a comer, vamos a preparar todo en familia, sacamos. También vean ustedes el lado económico de comprar estos alimentos ultraprocesados. ¿Cuánto gasta la familia en salir a comer, en estas cosas? Entonces, la familia, ¿qué podemos hacer? A nosotros accionar. Hoy no vamos a comprar, nos va a doler, vamos a preparar, pero todos vamos a estar aquí preparando algo, ensalada, pollo, lo que la familia quiera. Y como digo, la convivencia familiar es lo que también puede hacer cambio en nuestra salud.
Gracias. El doctor Jorge Pleites pregunta, ¿qué recomienda para aumentar la actividad de ejercicios en los colegios que hoy por hoy han aumentado la carga escolar? Bien, lo ideal sería que estos recreos que siempre se dan, pues se ha aumentado la carga, pues que fueran más, un poco más largos, recreos, y que no se permitiera el uso de celular en los recreos, que todos los niños y las niñas pues, salgan a jugar, salten cuerda, jueguen al aire libre, que troten, que también la actividad física, que es una materia que se lleva, que no sea como obligación, sino que sea una parte de verdad del estudio. La actividad física, si nosotros la promovemos, pues siempre la vamos. Entonces, las materias no solo pues, llevar las que llevan, sino que incorporar también la actividad física, la materia, estudiarla, pero también el reflex. Porque a veces los niños, cuando tienen algún problema de salud y sobrepeso, no quieren salir a hacer ejercicio, está por las burlas. Pero allí también la escuela puede tener una acción a eliminar eso y de que promover a esa. Y eliminar cualquier celular o pantalla a la hora de ejercer. Gracias. La doctora Nadia Rodríguez pregunta lo siguiente, ¿cómo podríamos promover la investigación y publicación en estos temas de nutrición, estilo de vida y problemas metabólicos ocasionados por el sedentarismo? Gracias, doctora. Sí, una pregunta muy interesante. Nosotros como revista presentamos este tipo de cursos. Tenemos tipos de nutrición, pero queremos, como decíamos, pueden enviar su idea de su manuscrito a la revista. También apoyamos todos. Entonces, entre más nosotros investiguemos, publiquemos, hay más evidencia científica para apoyar a los humanos. Nosotros los invitamos como revista Alerta a hacer sus publicaciones. Por ahí en la presentación está el enlace de la revista Alerta. Así podemos nosotros promover esta investigación. Pueden preguntarnos, pueden escribirnos al correo de la revista cómo hacer este tipo de investigaciones y publicaciones para ellos. Gracias, doctor. Gracias, licenciada. Dorothy Macy consulta. ¿Podría mencionar algunas estrategias para convencer tanto a los padres como a los hijos de los beneficios de una alimentación saludable? Gracias. Bueno, alguna estrategia puede ser, si están pequeños, preparémoslo en familia. La alimentación es un tema tan bonito y amplio y podemos relacionarlo con cualquier, incluso con la clase. Si preparamos una ensalada, veamos los colores, ese es un tipo de estrategia. Este es un color verde, esta es una textura suave, dura, flexible. La zanahoria, qué color es, qué textura tiene, cómo la preparamos. La familia vamos teniendo estrategias de preparar alimentos saludables en equipo, en grupo. Nosotros, ¿qué otra estrategia podemos tener? En, ver el día. Si al llegar a la casa lo primero que hacemos, ¿verdad? Es tirar lo que llevemos y sentarnos a ver televisión, también es sentido. No pensemos, voy a salir a caminar 3 horas. Dejemos, cambiemos los zapatos, vamos a dar una vuelta, vamos a caminar, veamos aquí qué hacemos, movamos. Ya esa es parte de la estrategia. Pero como decimos, ya somos los adultos que tenemos, las personas adultas que deben cuidar. Pero me gusta su pregunta también, licenciada, porque eso también nos dice qué estrategia, hacia dónde queremos ir. Cualquier cambio en la actividad física, si es que nosotros debemos preparar, si podemos, a una preparación de alimentos. Evaluemos cuánto se gasta en la compra de estos alimentos ultraprocesados. En una salida a comer, sé, 30, $40 que las personas gastan, porque hay una inversión, ¿verdad? Si hay un gasto, porque me va a afectar mi salud y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Medicamentos y todo eso. Bien, muchas gracias. Para finalizar, el doctor Jorge Pleites
Menciona un dato importante, dice la encuesta nacional de salud del 2021 del Instituto Nacional de Salud, mostró que en el indicador prevalencia de la obesidad ha aumentado en 2 puntos en comparación a la última en el 2014. Y pregunta, ¿hay algún otro dato que muestre cambios? Pues nacional, doctor, solo el de la encuesta, que aumentamos 2 puntos porcentuales. Probablemente aquí también nos afectó, probablemente, ¿verdad? Que veníamos de una situación de COVID, del encierro, del sedentarismo. Pero recordemos también que a nivel mundial esos son datos. Todos los países, las áreas están en aumento. En la encuesta de salud del próximo año, el próximo periodo, también vamos a tener el estado de salud del país. Anteriormente, ustedes pueden revisar la encuesta FESAL que se hacía en los años 90 a 2000, no teníamos datos de sobrepeso porque no había evidencia que había casos. A partir del 2014 se inició corporarse. ¿Por qué? Porque había una evidencia científica que tenía datos. Si es que no, doctor, con los datos de las encuestas nacionales, lo podemos tomar. Pero hay también investigaciones, datos de la OMS, de la UNICEF, que nos muestran cómo está esta prevalencia de sobrepeso, tanto a nivel mundial, regional y El Salvador. Porque también la OMS, FAO, presentan proyecciones de acuerdo a un corte que se hizo desde el 2002. ¿Cómo hemos venido aumentando nosotros esta prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años? Sí. Gracias, muy amable, y por supuesto gracias a todos aquellos que se conectaron para participar en este importante tema. Le invitamos de nuevo el próximo miércoles para que participen activamente y protagónicamente en este programa de webinarios. Saludos y buenas tardes.